Hola mi gente, si se te poncha tu bicicleta, estás en el video correcto porque hoy lo vamos a arreglar de una forma muy fácil y económica. Con este sistema de parches rápido y frío van a poder solucionar el problema de una forma sencilla. Primero, volteamos la bicicleta. Segundo, sacamos la goma. Vamos a utilizar esta llave de regulación que me permite regular según la rosca que sea. Esta tuerca no tienen que sacarla completa, solamente aflojarla un poquitito. Ya con solamente aflojarla, van a poder sacar la goma hacia afuera. Así de fácil, ¿ven? Bueno, no está tan fácil. Listo. Ya después que tenemos ya la goma afuera, lo único que vamos a tener es que sacarla. Para eso vamos a tener que quitarle estas tapitas, o a veces tiene una rosquita acá. En este caso no tiene nada. Como está tan desinflada, con la misma mano yo lo voy a sacar. Fíjense para que ustedes vean. Le hago así a la goma. Ven qué fácil. Con solo hacerla así con la propia mano, ya la tengo fuera ya. Ahora saco la cámara y aquí está. ¡Y listo! Para encontrar el agujero se van a buscar una palangana con agua. Y aquí adentro vamos a meter la goma. Como tiene un poquitico de aire, yo voy a aprovechar ese poquitico y voy a ver dónde burbujea. Lo vamos a apretar aquí adentro, aprovechando el poquitico de aire que le queda. Y van a buscar donde haya un huequito. Con el agua, mírenlo aquí, miren. Escuchen. Ya lo vi ya. Está aquí. ¿Lo logran ver? Aquí es donde tenemos que cogerle el parche. Vamos a coger el taladro, una lija, y la recortamos por aquí. Listo. Después cogemos la lija y la envolvemos aquí. Entonces con el alambre que vamos a tener, vamos a envolverlo por aquí. Hacemos así, ¿ven? Fíjense. Y lo ajustamos bien. Esto lo cortamos. Listo. Y ahí tenemos ya nuestra lijadora. Y donde está la marquita le vamos a pasar lija. Yo me hice este invento con el taladro porque no tengo una piedra de esmeril. Si tuvieran una piedra de esmeril va a ser mejor, ¿ok? Y listo, una vez que ya le dimos la lijita, tiene que quedarle algo así más o menos. Ya después que lijamos ya la cámara correctamente, vamos a untarle el pegamento con que viene el parche frío. Se lo echamos. Después que le echamos ya el pegamento, solo nos queda ponerle el parche frío. Se le llama parche frío hasta donde conozco, porque pega así rápido y a diferencia de los demás no necesita calor. Esto no nos hace falta y esto es el que vamos a utilizar. Tratemos de que nos caiga justo en el lugar donde estaba el agujero. Ahora ahí sí lo dejamos apretado un ratico para que pegue correctamente. Es lo que espero que se seque. Voy a ponerlo aquí y le voy a poner este ladrillito encima ahí para que pegue bien. Ahí esperaré unos 10 minuticos más o menos. Bueno, y después que esperamos esos 10 minutos, ahora sí, caballero, vamos a comprobar y echarle aire. Vamos a usar una pequeña bomba de mano. Suficiente. Vamos a comprobar si el parche nos quedó bien cerrado aquí en el agua. Apretamos fuerte. Y ya no hay ni una gotica de salidero, ¿ven? Quedó perfecto. Así que vamos a armarla. El último consejo que les voy a dar es que para encontrarle dónde es que había un ponche, ponen donde estaba la válvula. Aquí, por ejemplo, aquí está el agujero. Y buscan dónde fue que cogieron el parche nuevo. Aquí. Entonces aquí buscan en la goma que, mira, aún todavía está el pinchito. Miren, yo lo toco, wow, se lo voy a mostrar. Porque si yo monto ahora mismo la goma así,
se vuelve a ponchar. Fíjense, mira. Miren. Miren el pinchito que tiene aquí dentro, miren. Miren aquí. Con este pinchito fue con el que se pinchó. Así que tenemos que sacarlo. Fue algo, miren qué fue, miren, esto fue lo que hizo que se rompiera completamente, que se pinchara la goma, fue esto. Este detalle es el que no quieren que sepan los poncheros, para que se te ponche la bicicleta una y otra vez y tengas que ir donde ellos gastando más de tu dinero. Pero aquí en Arreglo de Todo, gracias a papá, te hemos dado la solución. Así que si te ha servido de ayuda el video, déjame un like para ayudar a muchas otras personas que tengan el mismo problema. Y ahora sí, llegó un momento de despegar. Vamos allá. Encendamos nuestras luces porque es de noche. Y para la vista. Chao, nos vemos en el próximo video. No me pasó nada, no se preocupen, ¿ok? Chao.